El Holocausto, también conocido como la Shoah, fue el genocidio sistemático llevado a cabo por el régimen nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Este evento trágico resultó en el asesinato de 6 millones de judíos, además de millones de personas de otros grupos perseguidos, como gitanos, discapacitados, comunistas, homosexuales y opositores políticos. El Holocausto tuvo sus raíces en el antisemitismo, la ideología racista promovida por el partido nazi y su líder, Adolf Hitler. Tras llegar al poder en 1933, el régimen nazi implementó una serie de leyes discriminatorias conocidas como las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles. En 1938, la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, marcó un punto de inflexión, con ataques coordinados contra negocios, sinagogas y hogares judíos. Posteriormente, con la invasión de Polonia en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial y se establecieron guetos donde los judíos eran confinados en condiciones inhumanas. La solución final, aprobada en la Conferencia de Wannsee en 1942, formalizó el plan para el exterminio sistemático de los judíos. Se construyeron campos de concentración y exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas o murieron debido a trabajos forzados, hambre y enfermedades. El Holocausto no fue solo un acto de brutalidad, sino un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el odio, la intolerancia y la indiferencia se normalizan. Conocer este contexto histórico es el primer paso para comprender la magnitud de esta tragedia. Detrás de los números y las estadísticas, hay historias humanas llenas de sufrimiento, valentía y resistencia. Cada víctima del Holocausto tenía un nombre, un rostro, una familia y un sueño. Historias como la de Anne Frank, la joven judía cuyo diario se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la desesperación, nos recuerdan el lado humano de esta tragedia. Durante 2 años, Anne y su familia se escondieron en una pequeña habitación secreta en Ámsterdam, hasta que fueron descubiertos y enviados a campos de concentración. Otra historia emblemática es la de Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz y autor del libro La Noche, donde relata con crudeza sus experiencias en el campo de concentración. Su voz se convirtió en un llamado constante a la memoria y la justicia. Además, hay miles de relatos de heroísmo y solidaridad. Personas como Oskar Schindler, que salvó a más de 1000 judíos empleándolos en su fábrica, o Irena Sendler, una enfermera polaca que rescató a más de 2500 niños judíos, arriesgando su vida cada día. Cada historia individual refleja no solo el sufrimiento, sino también la resiliencia y la capacidad humana para mantener la esperanza en los momentos más oscuros. Las voces de las víctimas son ecos que debemos escuchar y recordar. Sus relatos son una advertencia viva, para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. El Holocausto no solo cambió la historia de Europa, sino que dejó una huella profunda en el mundo entero. Sus efectos se sienten hasta el día de hoy en la política, la cultura y la sociedad. El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 trajo consigo la liberación de los campos de concentración por parte de las fuerzas aliadas. Las imágenes y testimonios de los sobrevivientes sacudieron al mundo, y revelaron el horror de los crímenes nazis. El impacto inmediato del Holocausto incluyó la creación de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con el objetivo de prevenir futuros genocidios. Además, el Estado de Israel fue fundado en 1948, proporcionando un hogar seguro para los judíos que sobrevivieron a la persecución. En la cultura, el Holocausto ha sido retratado en obras literarias, películas y exposiciones artísticas. Películas como La lista de Schindler, y libros como El diario de Anne Frank han mantenido viva la memoria de este periodo. El Holocausto no es solo un evento histórico, es una advertencia eterna sobre los peligros del odio y la intolerancia. Comprender su impacto global es esencial para construir un futuro donde estos horrores nunca más se repitan. El Holocausto no es solo una tragedia del pasado, sino una herida que sigue enseñándonos lecciones cruciales sobre los peligros del odio, la indiferencia y la discriminación. Mantener viva la memoria colectiva no es un acto simbólico, es una responsabilidad histórica y moral.
La memoria colectiva del Holocausto se ha preservado a través de museos, monumentos, testimonios y conmemoraciones anuales. Instituciones como el Museo del Holocausto Yad Vashem en Israel, el Museo del Holocausto de Washington, D.C., y el Memorial de Auschwitz-Birkenau en Polonia son pilares fundamentales para recordar lo ocurrido y educar a las nuevas generaciones. La conmemoración del 27 de enero, establecida por las Naciones Unidas en el año 2005, tiene como objetivo honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso global de evitar que el odio y la intolerancia vuelvan a desencadenar un genocidio. Sin embargo, mantener viva la memoria no es solo tarea de los historiadores o las instituciones, es una responsabilidad de todos nosotros. Hablar sobre el Holocausto en las escuelas, en las familias y en los medios de comunicación es esencial para que las nuevas generaciones comprendan su magnitud. El auge del negacionismo y la desinformación en redes sociales representa un desafío actual. Existen movimientos que intentan minimizar o incluso negar el Holocausto, por lo que la educación y la difusión de la verdad histórica son más importantes que nunca. Frases para reflexionar. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. El silencio ante la injusticia es complicidad. La memoria colectiva no es solo un acto de respeto hacia las víctimas, es un escudo contra el odio y la intolerancia. Recordar el Holocausto no es vivir en el pasado, es proteger el futuro. La educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir futuros genocidios. Enseñar sobre el Holocausto no es solo contar una historia, es sembrar en las mentes jóvenes los valores de la empatía, el respeto y la tolerancia. En muchos países, el Holocausto forma parte del currículo escolar. Sin embargo, no basta con mencionar los hechos históricos, es necesario transmitir su significado humano y moral. La educación sobre el Holocausto debe ir más allá de las fechas y las estadísticas. Los estudiantes deben conocer las historias personales de las víctimas y sobrevivientes. Los relatos de personas como Anne Frank o Elie Wiesel no solo humanizan los hechos, sino que permiten a los jóvenes conectar emocionalmente con esta tragedia. Los maestros y educadores tienen un papel fundamental. Necesitan contar con herramientas pedagógicas adecuadas, materiales actualizados y capacitación constante para abordar el tema de manera respetuosa y efectiva. El uso de tecnologías modernas, como recorridos virtuales por museos del Holocausto, documentales interactivos y proyectos educativos globales, ha permitido que más personas accedan a estos recursos desde cualquier lugar del mundo. Además, la educación sobre el Holocausto no debe limitarse a las escuelas. La sociedad en su conjunto debe involucrarse. Los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas culturales tienen la responsabilidad de promover mensajes de paz, verdad y justicia. Consejos clave para la educación sobre el Holocausto. Escuchar y compartir testimonios de sobrevivientes. Fomentar el pensamiento crítico para identificar el odio y la intolerancia. Crear espacios seguros para discutir estos temas sensibles. Educar sobre el Holocausto no es solo recordar un pasado doloroso, es un acto de responsabilidad social. Cada lección aprendida es un paso hacia un mundo donde el odio no tenga lugar y la humanidad prevalezca sobre la barbarie.